La primera nace Antonio Rodríguez Iglesias, titulada La protesta social en la media de la transición del siglo XIX al XX, de las revueltas sociales del antiguo régimen al movimiento obrero contemporáneo. Antonio Rodríguez Iglesias es licenciado en Geografía e Historia, es funcionario de carrera desde 1982, profesor de Ciencias Secundarias, director de Bienes de Médica Augusta, desde 2021. Ha realizado su trabajo de investigación de doctorado, lleva como título Riqueza, Poder Político y Competitividad Social en la media de la restauración. He publicado artículos como Procesos electorales y élites gobernantes en medio de la segunda mitad del siglo XIX o la producción agraria y distribución de la propiedad de la tierra en la media de la restauración. Buenos días. Sin duda alguna, en el marco temporal al que se refiere la comunicación, el tránsito del siglo XIX al XX, la situación también de los motines del año 98, sin duda alguna tuvieron tanta incidencia en Extremadura y en sur de España en general. Podemos encontrar en los elementos de la conflictividad social, quizás el término conflictividad social sea un término en este marco temporal y en este marco socioeconómico, lo que se refiere a la comunicación, sea un término más apropiado que el de movimiento obrero. Decía que en ese marco, en esos elementos, en esas manifestaciones nuestras de conflictividad social, vamos a encontrar elementos propios del antiguo régimen. Y sin duda alguna también vamos a encontrar elementos que alumbran una nueva forma de concebir la protesta social más vinculada a y más característica de las sociedades más modernas, sociedades del siglo XX. En general, la protesta del antiguo régimen presenta unas características de una menor organización, de una mayor espontaneidad. No es tan exenta indudablemente de organización, pero sin duda alguna hay un componente espontáneo vinculado en muchos casos, pues como todos sabemos, a crisis puntuales, crisis de subsistencia, y por tanto están exentas, decía, de una organización, de una mayor estructuración que sin duda caracteriza al movimiento obrero contemporáneo. Dentro de estas digamos, características propias del antiguo régimen lo podemos encontrar en los propios motivos, en las propias causas que inciden sobre el surgimiento de la protesta social. Sin duda alguna, en esas manifestaciones de conflictividad social de finales del siglo e incluso de principios del siglo XX, encontramos como uno de los elementos claves el problema de la subsistencia. Sabemos que la subsistencia, la protesta social, había existido una relación estrecha entre ambos parámetros y sigue estando presente en este marco temporal y marco, decía, socioeconómico al que nos referimos. Qué duda cabe que, sin embargo, en el movimiento obrero contemporáneo no existe una ligación tan estrecha y hasta cierto punto protesta social y situación de pauperismo como podría ser la que caracteriza el problema de la subsistencia no está tan presente y en muchos casos incluso podríamos decir que está absolutamente alejada. Otro de los elementos que motivan la protesta social de este momento es sin duda la falta de trabajo, vinculado siempre a las situaciones meteorológicas, los periodos prolongados de sequía o, por el contrario, y casi con consecuencias más dramáticas, las lluvias continuas, generan una falta de trabajo que incide en una indudable disminución del nivel de vida o de las condiciones de vida fundamentalmente, lógicamente, del campesinado, que no hacen sino provocar ser una causa, una motivación más de esta protesta social de la que estamos hablando. Otro de los elementos que caracterizan a la protesta social de este periodo es la carestía de los precios. La propia crisis de subsistencia hacía que no hace sino disminuir la producción agraria
y, en consecuencia, por tanto, provocar también un incremento del precio con la consiguiente disminución de las condiciones de vida que estábamos mencionando. Otro de los elementos característicos o de las motivaciones de la protesta social de esta época es el rechazo al impuesto de consumo, que, como es bien sabido, tiene quizá el triste honor de haber sido un elemento aglutinante de la protesta social en el siglo XIX y aún presente en el momento, en el marco temporal al que nos referimos. Por último, otro de los elementos que generan, inciden en ese incremento de la conflictividad social es el problema de las quintas. El reclutamiento a quintas generalizado en este periodo provoca, indudablemente, en aquellas familias que tienen que algunos de sus hijos incorporarse al reclutamiento, una disminución también de las condiciones de vida, puesto que no hace sino retraer un elemento más de contribución a la economía familiar. En definitiva, en todos estos elementos que acabamos de definir como motivos esenciales de la protesta, no dejan de estar presentes sino características propias del antiguo régimen, situación de disminución de la subsistencia, carencia de trabajo en determinados momentos por condiciones meteorológicas, problemas de consumo, reclutamiento a quintas. Son, como decía, todas características propias del antiguo régimen. Y esas mismas características también las podemos encontrar, o esa misma presencia del antiguo régimen, lo podemos encontrar en las propias formas de protesta, donde adquiere una relevancia fundamental el motín, ¿no? Y entre ellos, sin duda alguna, el motín de finales de siglo, el motín de la crisis principal del año 98, que de alguna manera es un poco emblemático de la protesta social que encontramos en el marco local de Mérida de este periodo. El motín, que tiene, como todos sabemos y conocemos, una característica de una cierta espontaneidad, de una cierta ausencia de una organización claramente definida y, por tanto, sin que exista una previsión de cómo se ha de responder en función de cómo vaya surgiendo las circunstancias, es la forma principal de respuesta o de manifestación de protesta social y de conflictividad social en el marco referido. Pero incluso dentro de los actores de la protesta, podríamos vincularlo un poco con el motín, podríamos hablar del papel de la mujer que tiene en ese preciso, en el inicio principal de esa protesta social, ¿no? Vinculado a la carencia de las primeras artículos de primera subsistencia o a la carencia de los mismos. En muchas ocasiones el motín aparece justo vinculado al mercado, y indudablemente el papel de la mujer en ese momento y en ese marco es fundamental. Por eso, en muchos casos, y así lo encontramos también en los inicios del motín del año 98 en Mérida, el protagonismo y el liderazgo que adquiere la mujer fundamentalmente en el primer momento. El motín posteriormente adquiere una mayor dimensión, cuando adquiere un mayor alargamiento en el tiempo, aparece posteriormente también el papel del hombre, que en ese momento adquiere una violencia probablemente mayor. Al menos así ocurre en el marco que estamos definiendo. Pero junto a todas estas características que hemos ido definiendo en cuanto a los motivos, a la forma o los propios actores que de alguna manera caracterizan o son propios del antiguo régimen, también encontramos en ese mismo marco temporal y en este mismo marco local, encontramos también otras manifestaciones que alumbran una nueva forma de protesta, una forma, como decíamos, quizás que ya sí que podríamos definir claramente dentro de lo que venimos definiendo, conociendo como movimiento obrero. Y así, en los primeros años del siglo XX encontramos ya, pues por ejemplo, aparece la forma de protesta como la huelga, ¿no? Indudablemente es el ejemplo claro y indudablemente destacado de la lucha obrera en la sociedad de contexto. Así decía que encontramos las primeras huelgas de oficiales de zapatería o de cargadores, que indudablemente con una relevancia relativa, pero que, y también, como podemos entender,
dentro de un nivel social indudablemente bastante más elevado, bastante más privilegiado, podríamos decir incluso entre comillas, que lo que había representado pues esos actores del motín que habíamos visto media docena de años antes. También encontramos en este periodo, en el marco que estoy refiriendo, encontramos manifestaciones del asociacionismo obrero. Un asociacionismo que, sobre todo, y en los primeros momentos, se refiere esencialmente a sociedades de socorro, y así hemos encontrado pues, huellas de sociedades como la Caridad o la Victoria, que esencialmente, como decía, realizaban una función de socorro sobre las clases trabajadoras o los estratos sociales más bajos de aquel momento. Pero sin duda el papel más destacado es el de Centro Obrero Emeritense, también en este momento del tránsito de los primeros años del siglo XX, que realiza, pues, sin duda alguna, una labor principalmente formadora y una preocupación muy notable por la instrucción, por la alfabetización de los miembros de este centro obrero y también por los hijos de los trabajadores. Pero también dentro de las manifestaciones o de las acciones de este centro obrero encontramos la organización de determinados mítines de protesta, todos ellos, como vemos, elementos o ejemplos ya de un movimiento obrero moderno. También encontramos, a pesar de que no exista ninguna organización anarquista en la localidad de Mérida en estos años, también encontramos un mitin de movimiento anarquista en este periodo. Por tanto, como iniciaba la lectura de esta comunicación, en el marco local y en el marco temporal que significa el tránsito del siglo XIX al XX, encontramos elementos dentro de la conflictividad social y dentro de la protesta social propios del antiguo régimen, pero también, decía, encontramos elementos que caracterizan de alguna forma o que simbolizan lo que va a ser el movimiento obrero mucho más organizado, con acciones de protesta social que responden a una organización previa y que por tanto pueden anticipar también la respuesta en función de cómo se vaya desarrollando la misma. He intentado ajustarme a los 10 minutos, creo que he sido exacto en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, la segunda comunicación de Miguel García Domínguez se titula Una aproximación al asociacionismo mutualista en la provincia de Cáceres en el tránsito del siglo XIX al XX. Miguel García Domínguez es licenciado en Historia en 1998, licenciado en Humanidad en 1999, fue becario de investigación por la Junta de Extremadura, tiene el diploma de estudios avanzados y en la actualidad está haciendo su tesis doctoral sobre asociacionismo y sociabilidad en el tránsito del 19 al 20 en Cáceres. Ha publicado artículos como Cultura obrera en Extremadura, el caso de la Germinal obrera de Badajoz, Aproximación al ambiente cultural extremeño en 1900 o entre el regionalismo mimético y el regeneracionismo arbitrista, génesis y caracterización del intelectual extremeño. Fue también colaborador de la exposición La Escuela de la Segunda República, organizada por la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales y la Fundación Cultura y Estudio de Comisiones Obreras. ¿Se oye? Sí. Bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer la presencia de todos ustedes, de todos vosotros aquí, hoy sábado. La verdad es que una presencia tan amplia y tan concurrida es de agradecer. Bien, en segundo lugar, quería felicitar a los organizadores, sobre todo a Roberto, que está por aquí, y a Pepe, que está allí, por el extraordinario eco que ha tenido su convocatoria. No solamente de público, como se puede ver, como también de comunicación.
comunicantes. Son creo que cerca de 15 comunicaciones que en el pequeño periodo de tiempo que tenemos, no sé cómo lo vamos a hacer, pero desde luego felicitados por el eco tan importante de la convocatoria. Bien, la presencia masiva de comunicantes hace que lógicamente el tiempo se reduzca de forma notable y además, como miembro del GERCES, me han recomendado que sea muy breve. Yo voy a ser todo lo breve que pueda. Y sin más dilación y sin más pérdida de tiempo, solamente quería comentar que el contenido de mi comunicación se va a fundamentar básicamente en caracterizaciones muy globales, muy generales. Voy a tratar de ilustrar quizás con algún ejemplo, bueno, pues quizás lo más característico, pero no voy a entrar en el detalle porque si no nos vamos a demorar bastante en el tiempo y la verdad es que tengo mucho material y no voy a poder resumirlo todo. Con lo cual, sin más dilación, quería empezar básicamente por el título, ¿de acuerdo? Aproximación al asociacionismo mutualista en la provincia de Cáceres en el tránsito del 19 al 20. Es decir, surgen tres preguntas inevitables. Tres por qué. Es decir, ¿por qué asociacionismo mutualista? ¿Por qué Cáceres? ¿Y por qué tránsito del 19 al 20? En lo referido al eje temporal espacial, Cáceres y tránsito del 19 al 20, he de decir que es el periodo que estoy trabajando en la tesis doctoral, con lo cual es algo que me viene a mano. Y es con lo que yo trabajo, el material del día a día, y en ese sentido, pues bueno, no creo que merezca mayor explicación en ese sentido. El tránsito del 19 al 20 también merece la pena reseñar, que me interesa particularmente porque digamos que podemos arrancar de la Ley de Asociaciones de 1887, que supone un hito fundamental en una dinámica asociativa, en el tejido asociativo del conjunto del Estado español y particularmente en lo que nos ocupa la región de Extremadura y la provincia de Cáceres. Bien, y lo que me interesa particularmente, asociacionismo mutualista. Estuve pensando y la verdad es que perfectamente podría haberlo llamado aproximación al mutualismo de la provincia de Cáceres. ¿Por qué añadí asociacionismo? Por algo fundamental, y lo comentaba antes el profesor Pera Gabriel. Personalmente entiendo que la idea del asociacionismo como objeto de estudio en los últimos tiempos en el Estado español, en España vaya, ha tomado un protagonismo muy importante y que luego es deseable que lo tomase también en la región extremeña. Y en ese sentido yo sí que considero que hay cierta carencia en la historiografía regional, luego lo podemos discutir, en relación con la toma de la asociación, del tejido asociativo, de las redes asociativas como objeto de estudio, como sujeto, también objeto y sujeto. No podemos olvidar que un tejido asociativo va a ser un indicador principal, si no principal de los principales, aunque también puede ser principal, de la dinámica social de una comunidad concreta, sea un pueblo, sea una comunidad, sea una provincia o sea una región. Con lo cual creo que merece que de alguna forma reivindiquemos en ese contexto un objeto de estudio desde el punto de vista historiográfico regional como el asociacionismo y también la sociabilidad. Bien, para dar más peso a este argumento, recojo la opinión de otro autor, también de la escuela catalana, Pere Solà, en este caso creo que también es el autónoma de Barcelona. Sí. En un artículo publicado en el año 98, recordaba lo siguiente: el artículo se llama Poderes y asociacionismo en la España contemporánea, y recordaba que en la historiografía española de los últimos decenios cada vez mayor número de estudios toman como sujeto las sociedades y entidades de todo tipo. Bien, yo creo que basta esto como para que quede de relevancia la importancia de ese objeto de estudio como es la asociación. Por otro lado, ¿por qué hemos elegido mutualismo? Las mutuas, los socorros mutuos como sociedades. Porque también entiendo que en la región extremeña y particularmente en la provincia de Cáceres existe una documentación muy amplia, muy jugosa sobre esta cuestión y se ha trabajado realmente poco o nada, yo diría poco. Y creo que es un objeto de estudio fascinante y que de alguna forma aportaría y sobre todo enriquecería la producción historiográfica de la región. Y por eso he elegido el mutualismo. También para dar peso a esta idea, elijo las palabras de otra autora que se mueve mucho en este ámbito, Elena Maza, de Valladolid, la Universidad de Valladolid, en un artículo titulado Hacia una interpretación del mutualismo español decimonónico, y ella refiere que la importancia y la principal razón de ser del mutualismo reside en el hecho de entenderlo como una relación popular y solidaria, frente a las graves carencias sociales que los poderes públicos son incapaces de satisfacer.
Otro autor también dentro de este ámbito de obrerismo, de asociacionismo, de sociabilidad obrera, Michel Rall, en otro artículo, la función de la protección mutualista en la construcción de una identidad obrera, señala que el socorro mutuo engloba por lo menos dos temas posibles de estudio. El primero, el de la historia del servicio prestado, que desemboca bastante más tarde en las actividades de instituciones de seguridad social. Y por otro lado, el de su papel en el desarrollo del movimiento obrero organizado y en las representaciones que se construye. El compañero lo ha mencionado antes como primeras representaciones o apariciones de esas asociaciones obreros, algunas asociaciones de socorros mutuos, han nombrado la caridad, que es una nomenclatura muy utilizada en esa época. En ese sentido, siempre se ha catalogado, y yo no voy a decir lo contrario, al movimiento mutualista como un movimiento de alguna forma despolitizado, desmovilizado, desideologizado, controlado generalmente por la pequeña burguesía, por los curas del pueblo, generalmente en muchísimos casos el presidente de esa sociedad de socorros mutuos es el cura párroco. De hecho, en los estatutos aparece como obligación del presidente debe ser el cura párroco. Y sí es cierto que a veces ha habido cierta reticencia a la hora de incluirlo dentro del obrerismo. Yo considero que son pioneros y en ese sentido el estudio de ese tipo de realidad aporta desde luego y va a enriquecer el desarrollo y el estudio del movimiento obrero. Y también así lo entiende Michel Rall. Bien, algo más, podemos decir que a nivel nacional existen numerosos libros, monografías, artículos a nivel local, provincial, regional. Pero quizás merece la pena destacar que en el año 94 se realiza un congreso denominado Solidaridad desde abajo, trabajadores y socorros mutuos, que luego, lógicamente, produjo unas actas que las editaba, las coordinaba Santiago Castillo, si no me equivoco, y desde luego lo que ahí se recoge es fundamental, supone un hito y muy importante para el estudio de los posteriores trabajos sobre asociacionismo mutualista en el Estado español. Porque se recogen estudios de diferentes regiones, de diferentes provincias, y desde luego aportan y enriquecen y dan un poquito de aire fresco a la historiografía reciente o a la historiografía que se haya hecho hasta el momento sobre esa cuestión. En el caso extremeño se han tocado siempre de una forma tangencial las SSM, que es como siempre se va a denominar Sociedades de Socorros Mutuos. En los numerosos artículos y sobre todo trabajos que más tarde imagino que saldrán a luz, siempre se han hablado y siempre desde esa perspectiva de las primeras organizaciones que tratan de dar respuestas a las carencias, a las dificultades del obrero, del campesino, del jornalero. Pero enmarcado en esa línea de, más que de emancipación social, siempre de redención social. Y es cierto, realmente. Pero el marco que se ha dado siempre ha sido de forma tangencial y nunca se ha hecho un estudio monográfico o nunca ha sido objeto específico de estudio ese tipo de mutualismo, ese tipo de asociacionismo. Una obra referencial, vital, pionera, todos lo conocemos, el libro de Fernando Sánchez Marrollo, Sindicalismo Agrario y Movimiento Obrero, del año 79, en la provincia de Cáceres, recoge alrededor de unas 10-11 páginas monográficamente a las sociedades de socorros mutuos. Es prácticamente lo único que se ha hecho de forma monográfica sobre una realidad que en Extremadura y en la provincia de Cáceres es realmente rica. De esto hace cerca de 30 años, en el año 79. Lo que realmente aporta Sánchez Marrollo, a mí me parece que la caracterización que hace de ese movimiento mutualista es importante, muy importante y desde luego es absolutamente válida, pero sí es cierto que contaba con una limitación en lo que se refiere a documentación, a fuentes, que ahora ya no contamos con ella. Es que tenemos, al menos en el archivo provincial, hay una cantidad ingente de reglamentos que nos van a aportar mucha documentación, mucha información, que en aquella época el autor de este libro, pues bueno, no tenía. Él manejó para realizar esa pequeña semblanza 5 reglamentos de sociedades de socorros mutuos. Yo he manejado no menos de 30-35, con lo cual, lógicamente, el fresco que va a salir de ahí va a ser mucho más amplio por la abundancia de documentación. Pero en ningún caso mi intención no consiste, no trato de desmontar ningún argumento. Ya digo que la línea general va a ser siempre la de situar a estas sociedades en esa línea de desmovilización, de despolitalización, de cierto conservadurismo. Y en ese sentido Fernando ya lo recoge perfectamente, pero sí que el consultar tantos reglamentos y desbrozar, por decirlo de algún modo, tipológicamente esa reglamentación, nos va a dar una serie de informaciones con las que antes no se contaba y que ahora desde luego tienen que enriquecer y tienen que dar luz nueva.
En ese sentido, yo lo que me atrevo a decir es que las informaciones que yo aquí no tengo que aportar, os invito desde luego a que leáis la ponencia cuando esté publicada, que creo que se va a publicar luego el conjunto de todas. Lo que trato de hacer es, sobre todo, ampliar y matizar, en algunos casos, las informaciones que se han dado generalmente. Ampliar y matizar. No trato de desmontar porque no hay ni posibilidad por la documentación y por el recorrido historiográfico, ni tampoco hay intención, ¿no? En ese sentido, la riqueza documental nos va a servir pues, para eso, para matizar, para ampliar, para dar un poquito de color, para dar unas pinceladas al panorama histórico regional y para enriquecerlo en gran medida. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Mal ya? Bueno, pues entonces simplemente tan solo señalar que en ese sentido de matizaciones o de ampliaciones, trato, en el artículo va a salir perfectamente reflejado algunos ejemplos, claro, de cómo no es todo de reluce en ese sentido. No todas las sociedades de socorros mutuos se van a caracterizar por ese apoliticismo o por esa desmovilización. Y ahí coincidimos plenamente con una idea que en nuestra opinión es fundamental, y es que existe una realidad clara, y es que bajo denominaciones comunes, y no solamente pasa aquí, pasa en otros ámbitos, bajo denominaciones comunes, en este caso sociedades de socorros mutuos, se esconden realidades absolutamente diversas, variadas y heterogéneas. Y la única forma de descubrir y de detectar esas realidades variadas es, lógicamente, sentándose en el archivo, viendo los reglamentos y echando horas y horas y sacando conclusiones válidas. En ese sentido, se amplía lógicamente, el espectro asociativo y de contenidos. Y bueno, dentro de esas realidades multiformes y heterogéneas que existen dentro de ese asociacionismo mutualista, pues podríamos indicar aquí varios ejemplos que de alguna forma, ya digo, amplían, ¿no? Y no sé si igual, simplemente voy a leer solamente una, recuerdo solamente voy a leer una en la que, por ejemplo, en una sociedad de socorros mutuos, la protectora de Torrejoncillo, del año 3, fijaros bien lo que aparece en su articulado, lejos de esa retórica paternal, de redención, etc. Fijaros bien qué espíritu tan compatible. Dice, se declara indecoroso y como tal queda prohibido a todo socio el pretender el puesto que hubiera dejado vacante otro socio despedido, sin justa causa por su amo. Y si alguno, faltando esta prohibición, lo solicitare bien por sí o por medio de su mujer u otra tercera persona en su nombre, se le impondrá la multa de 50 reales por primera vez y la de 100 en caso de reincidencia. Y si fuera admitido y aceptar el trabajo con dicho amo, será expulsado de la sociedad con pérdida de todos sus derechos. Continúa. Y más abajo, en el siguiente artículo, señala, siempre que algún amo, fijaros en esa retórica, año 3, siempre que algún amo, sin motivo fundado y solo por el deseo de perjudicar a determinados tejedores, privándoles de trabajo con la mira de dificultar la existencia de esta sociedad, fijaros también esa conciencia de clase, esa conciencia de pertenecer a una sociedad, esa conciencia de cómo la agrupación en una asociación va a ser un motor fundamental para conseguir sus reivindicaciones, sus anhelos, y cómo defienden la sociedad como si fuese casi algo individual. La existencia o con miras a dificultar la existencia de esta sociedad, reduzca el personal, se refiere al amo, que funciona en los talleres, se le considerará a dicho amo como hostil a esta sociedad. Y los socios perjudicados serán auxiliados por todos sus demás compañeros. Se crean aquí también esos lazos de sociabilidad y sobre todo de solidaridad que hemos descubierto. Bien, con esto ya termine simplemente esa cuestión, que quede claro que se hace necesario, y desde aquí hago un llamamiento urgente ante la necesidad de consultar fuentes que vamos a consultar y sobre todo nuevas fuentes, un llamamiento fundamental para poder crear una visión lo más acertada y lo más ajustada posible de la realidad histórica. Y en ese sentido también quería aprovechar este marco para agradecer y felicitar también y reconocer labores como la de Fernando Jiménez, que está allí, que está realizando una labor de catalogación, de limpieza del archivo municipal de Cáceres, que estaba completamente fuera de combate, fuera de juego, y de un tiempo a esta parte, 2 años, 3 años, se está haciendo una labor en la que se están sacando documentos y fuentes fundamentales para renovar incluso el planteamiento historiográfico como mínimo local, y entiendo que también provincial. Así que desde aquí, pues, hago un llamamiento para que todos sigamos trabajando y hagamos esa región
región, un jardín, un paraíso geográfico. Muchas gracias. Bueno, la tercera comunicación la va a leer José Soto Vázquez. Se titula Los cauces de difusión de la literatura de la buena prensa en Extremadura. Bueno, José Soto Vázquez es licenciado en Filología Hispánica, obtuvo el grado en la licenciatura con un monográfico sobre el consejero de los Reyes Católicos Lorenzo Valiente de Carvajal, obtuvo el diploma de estudios avanzados en 2002 y recientemente ha presentado su tesis doctoral sobre la literatura y acción social en el cambio del siglo XIX al XX. Es profesor de lengua y literatura y forma parte del grupo Barrantes Moñino de la Universidad de Extremadura sobre la recuperación del patrimonio cultural de la región, además de haber sido coordinador de proyectos de investigación sobre la historia de la educación en Extremadura, como las escuelas de la Ave María, las escuelas nacionales en 2005-2006. Ha publicado artículos como las fundaciones escolares de la Segunda República en los Santos de Maimona, los problemas de transmisión del Memorial de los Reyes Católicos o estudio didáctico sobre la materia literaria y la historiografía renacentista. Buenos días a todos. Agradecer al jefe la posibilidad de mostrar el trabajo aquí. Como ha dicho el coordinador, yo no soy historiador, lo cual parece que soy un poco un intruso aquí, no estoy fuera de terreno, pero sí que he trabajado bastante la historia más en el siglo XVI y en el siglo XX. El trabajo que presento surge porque yo estaba buscando textos de literatura infantil y en esa búsqueda de textos de literatura infantil, creo que ha repartido uno de ellos por ahí, me encontraba que muchos de los textos que estaban pensados para la educación de los jóvenes tenían matizaciones de tipo moral, de tipo católico, relacionados con el obrero, con el mundo del campesino, y ese es el motivo por el que intenté indagar en ese sentido. El contexto del título de la comunicación, la buena prensa, sería mucho más amplio de lo que aborda el trabajo. La buena prensa sería un movimiento literario que nace en 1915-16 de la escuela sevillana, del seminario de Obras, por el grupo Obras de la Obra del Seminario de Sevilla. Y lo que pretendo realizar un poco es explicar el repertorio bibliográfico que existe en Extremadura en ese sentido, que se une a ese movimiento con anterioridad y con posterioridad. Un estudio de tipo positivo, sin discusión, en torno a 1900-1925. Como estado de la cuestión, existen trabajos generales, por ejemplo, de la profesora Solange Grisot, que estudian el movimiento de la prensa católica, sobre todo en Cataluña, ¿no? Otros trabajos también se centran en Andalucía. Por ejemplo, José Bernardo Luis Sánchez, que es el que saltó un poco la idea del movimiento de la buena prensa, lo focaliza en Sevilla y de ahí salta a Extremadura, que es lo que pretendo ir rastreando en esta comunicación. También hay otros estudios locales, por citar algunos, el de Día de Mateo Avilés sobre el anticlericalismo en Málaga, o Vidal López Peláez en Valencia. Y es que el movimiento católico a lo largo del siglo XIX tiene un recorrido en torno a los rotativos y periódicos de ideología cristiana que pretenden servir de frente, de ataque a la prensa de tipo laica, nacida por el movimiento obrero. Por ejemplo, en Italia, por citar por ejemplo la Milicia Católica, o la Sociedad de Guillemini, o la Civiltà Católica, donde se publicó la primera novela de tipo histórico católico, la Fabiola del Cardenal Guzmán, que después sería el modelo de literatura histórica católica a continuación de esa obra. En Francia también surgen una serie de organizaciones que pretenden divulgar obras literarias, obras periodísticas, con la intención de contrarrestar la fuerza que va dando el movimiento obrero. Por ejemplo, en Francia surge la Sociedad Católica de los Buenos Libros, la Maison de la Bonne Presse, algunos rotativos como el Perrin, la Croix, la Semana Literaria, el Almanaque, que sirven de ataque al avance que tiene la literatura realista y el movimiento naturalista. Hay muchas más publicaciones en todo el conjunto de países europeos. Y a partir del Concilio Vaticano I, fruto del Congreso de Madrid, el movimiento católico
tiene una intencionalidad muy clara, que es la de crear un periódico católico internacional cuya edición y difusión de obras sirva de propagación de buenos libros, así como de una serie de bibliotecas populares de fácil divulgación, bajo coste y acceso a cualquier inteligencia, decía Hegel. En España, en este sentido, aparecen las primeras publicaciones en Cataluña, ¿no? Sin embargo, los autores, que creo que son predecesores del movimiento, serían Balmes y posteriormente Alonso Cortés. En Cataluña se centran en Salvador y Salvani. Madrid, por ejemplo, en materia de comillas, focaliza el movimiento de la tendencia nacionalista y carlista. A partir del siglo XX ya el cardenal Herrera Oria es el que retoma el hilo y consigue crear un foco central que tiene su culmen en 1924 con el Congreso de Toledo, en el que ya se crea la primera escuela de periodismo. Y así los principales diarios e instituciones que surgen a nivel nacional, pues entre ellos tenemos, por ejemplo, La Hormiga de Oro, que ya en el propio título es un ejemplo del trabajador moderno, ¿no? La hormiga. En el cuento que les he entregado es la dicotomía entre la hormiga y la cigarra, el trabajador y el vividor. Otros diarios de instituciones, pues la lectura dominical, el apostolado de la prensa, que es un movimiento que tiene una gran divulgación, ¿no? Mucha difusión, una labor editorial ingente, ¿no? Las novelas populares, la biblioteca popular, la biblioteca propagandística para el reparto gratuito de buenas lecturas, la Asociación de Nuestra Señora de los Buenos Libros y la prensa católica, también en ese sentido. La Cruzada de la Buena Prensa, un título que se le da con mucha frecuencia al movimiento, entendiendo que la prensa católica está manteniendo una cruzada, una lucha, una nueva cruzada contra la prensa laica. La Asociación de la Buena Prensa, el Centro Laboral, que ya he citado anteriormente, y tres elementos de divulgación y de financiación que son fundamentales, que serían el Tesoro Nacional de la Buena Prensa, la Agencia Católica de Noticias y la prensa asociada. En Extremadura, sin embargo, creo que el recorrido que hemos hecho, o que se ha hecho, es mucho menor, aunque hay algunos trabajos que han sacado algo, ciertos aspectos que son reseñables e importantes, ¿no? Por citar así algunos, hago la pluma un poco, de Diego Blas Pérez Yáñez, la historia de la prensa argentina, es un recorrido por toda la prensa argentina, pero más que nada catalográfico, ¿no? Descriptivo. Esteban Cortijo también ha hecho un estudio sobre la revista de Extremadura, en el Congreso que se realizó, o Mercedes Pulido Romero y Tomás Nogales Flores tienen una obra sobre publicaciones periódicas extremeñas entre 1808 y 1988, también de gran interés, pero no deja de ser una publicación de tipo descriptivo. El trabajo de Sánchez Arroyo, quizás el más completo y desde mi punto de vista lo más afirmado. La obra periodística de Manuel Sánchez Asensio, o la obra de Germán Pérez de Sánchez de Pan, la prensa castellana de su época entre 1810 y 1990, también de tipo descriptivo, pero que nos ofrece una gran cantidad de textos periodísticos. A raíz de todo eso y de la documentación consultada, podemos decir que los principales rotativos laicos en Extremadura serían, con matizaciones siempre, evidentemente, periódicos que intentan aunar un regionalismo, un incipiente regionalismo, una idea catolicista, un alto contenido moral y adoctrinador, si se quiere pedagógico. Y entre esos rotativos tenemos, por ejemplo, en Cáceres, que incluyen artículos de esa tipología, la revista de Extremadura, de 1899-1911, el Diario de Cáceres, 1903 a 1923, La Montaña, de 1916 al 26, Eucaristía, de 1922, el Adalid extremeño, ya pasándonos hacia el lado, entre 1900 y 1901, el Noticiero Extremeño, 4 y el 5, el Boletín de la Federación Agraria Extremeña, digo que con matizaciones, ¿no? La Escuela Nacional incluso, pero ese primer movimiento que surge polarizado, que hace de pronto tiene un eco social en toda la región y hace que numerosas publicaciones de este corte afloren con cierta rapidez. Así, por ejemplo, en Canal de la Sierra tendremos el Heraldo Extremeño de 1906, el Serrano de 1901, La Semana entre 1904 y 1905, Gente Nueva de 1906, en Zafra, La Voz de Zafra, el Heraldo de Zafra, el Eco de Zafra, en Villafranca el Demócrata Extremeño, en Llerena el Extremeño, la Sevilla Tradicional, luego volveré a repetir uno de los títulos más interesantes, en Trujillo la Voz Regional, o en Valencia Ventosa, Justicia y Calidad. Como principales instituciones del movimiento en Extremadura, tenemos, por ejemplo, el Boletín Eclesiástico del Estado de Plasencia, uno de los principales focos de difusión de
del contenido ideológico del movimiento. Félix Mencheta y su Consejo de Dirección de las Corporaciones Católicas Obreras de Coria, que en 1903 publicó una circular en la que se afirman las bases para constituir la Liga Católica de la Diócesis de Coria. León Leal, evidentemente, con el contrato social, que es una obra que se divulgó a través de la prensa católica y final instituto representativo dentro del Canadá extremeño, que se llamaba La Acción Social entre 1907 y 1909, del cual no he conseguido ver ningún ejemplar. O El Obrero Católico de 1918. Otro personaje también destacado y fundamental en el planteamiento de este movimiento de la nueva prensa será Jean Paul Benito, Inocencia, con un título creo indispensable que sería del periodismo católico en 1901. Si tienen la suerte alguna vez de leer la obra de Paul Benito, hace una clasificación entre la prensa buena, la prensa mala, la prensa impía, bastante interesante. A partir de 1915-20 surge un tercer tipo de publicaciones mucho más reducidas, en ese grado que voy intentando pergeñar en la medida de lo posible desde las más grandes focos hacia todas las poblaciones. Surgen una serie de publicaciones que serán las hojas parroquiales que hoy todavía siguen continuándose, ¿no? Así, por ejemplo, en mi parroquia, en Cáceres, de 1926 y 31, hoja parroquial de Trujillo, hoja parroquial de Puebla de Torcero, hoja parroquial de la Capilla, el 13, la hoja parroquial de Quintana de Senar, el 14, la hoja parroquial de Trujillo entre el 24 y el 35. Y será a partir de 1915-16, como decía, que ya aflora con plena conciencia el movimiento de la buena prensa, cuando la prensa católica regional se adhiere al movimiento de tipo nacional, que luego incluso llega a tener un alcance internacional. Además de esta vertiente o de este cauce de difusión de tipo periodístico, existe otra difusión de tipo monográfica, una serie de obras muy concretas, literarias en ocasiones, por ejemplo, de José Otero Jordán, las fábulas morales, satíricas y filosóficas, elaboradas posteriormente en las fábulas en verso castellano y en varias de metro, muy pedagógicas. La obra de Juan José Manuel y Gómez, presbítero de la Iglesia de Santa Catalina, en General de los Caballeros, titulada como El Obrero, destinada a adoctrinar al obrero de la empresa de corcho en esta localidad. De Polo Benito, de la que ya he citado el católico. Una obra también muy jugosa sería El problema social del campo de Extremadura, de 1919. Por supuesto, toda la obra periodística en artículos de Manuel Sánchez Asensio, tanto en el Observador de Cádiz, como en el Noticiero Extremeño, como en el Diario de Cáceres. Así, y creo que uno de los personajes más destacados que también han estudiado, la obra de Ezequiel Fernández Santana, cura párroco de los Fondos de Limona, donde crea una de las obras, desde el punto de vista literario, que es el que quizás es más trabajado, que tiene más relación, ¿no? Que sería narraciones apologéticas, una serie de cuentos apologéticos centrados en las doctrinas católicas, basadas y fundamentadas para enseñanza literaria en las escuelas fundadas en más de 17 poblaciones a lo largo de la región y fuera de la región, ¿no? Así como otro ensayo también del mismo autor, tales como La cuestión social o El catecismo de la cuestión social. Posteriormente habrá una obra de teatro también creo que interesante, Reparto de tierras de San María Planada, en una edición moderna de Gregorio López Nebrera. Las principales temáticas que trata el movimiento en Extremadura, reflejo de lo que había pasado con anterioridad en el resto de España, serán una serie de reflexiones metaperiodísticas, entendiéndose el periodismo como una cruzada, a las periodistas como un apóstol de nueva divulgación de la enseñanza católica que ya se había perdido. Es muy frecuente encontrar al periodista como el apóstol periodístico. O la censura eclesiástica, en cuanto que pretendía la dominación de la divulgación de ideas en la prensa. La cuestión social, y en ello se derivan la caridad o la limosna, las obras sociales impulsadas por el Reverendo Novarum, el movimiento de la buena prensa, la agricultura o la educación. Si tienen tiempo y leen un cuento de la pirata, verán que esos temas están recogidos en el lado ese, porque creo que por ejemplo están recogidos en ese cuento, donde se trata de un obrero extremeño que no consigue ahorrar a lo largo de su vida porque nadie le ha enseñado, no se han creado cajas rurales. El autor del cuento, Fernando Santana, es uno de los fundadores de las cajas rurales en Extremadura, ¿no? Quizás es el más importante. En ese cuento, de otra manera, se enseña eso mismo que él pretendía el autor.
Por darle un par de citas, y con esto termino, creo que me he pasado el tiempo, perdonen. El primer editorial de Regional de Poloneta, ya el título de por sí es bastante interesante, creo. Dice así: Regional nace en Extremadura y quiere el bien para la olvidada región sobre la que caen caciques en trajes de políticos, que peora abandono de sus tierras empobrecidas y lamenta ignorancia y atrasos seculares. Cultura e información verídica, campañas de moralidad y justicia, esto hará regional, y en sus columnas sonarán amigas las voces de los que clamen anhelos de sano regionalismo. Regionalismo. Como ejemplo de adhesión del movimiento o de la prensa extremeña al movimiento de la buena prensa, voy a leer un breve fragmento del boletín de la Exposición de la Diócesis de Coria de 1916, que decía: abrieron los ojos los católicos cuando vieron los estragos que causaba la mala prensa, que dueña entonces de casi todo el periodismo, extendiendo por todas partes el naturalismo y liberalismo en su odio al catolicismo, esparciendo a la vez doctrinas insanas propugnadoras de la inmoralidad. Desprestigiada la religión y atacada la autoridad sin que hubiera diga alguno que la mantuviera. Los católicos reflexionaron que con las mismas armas que se valía la mala prensa para implantar sus funestos ideales, podían utilizarlas también los católicos en pro de los intereses religiosos, sociales, y resplandiera de ese modo la verdad, la justicia, la virtud y la fe, y hasta la razón ultrajadas por la mala prensa. Empezóse la campaña multiplicando los periódicos católicos y revistas científicas y piadosas, prestando a los seminaristas suscripciones a los malos periódicos y sumando a los buenos, formando el aguerrido ejército de los originarios desplegados como densa red por todos los ámbitos de la prensa. Y por último, tenía más citas, pero quiero que no diga faltar. Resumiendo, podemos concluir, o un intento de conclusión, ya digo que el campo es muy extenso, todavía no estudiado y necesitaría de más profundización. Los tipos de publicaciones que surgen en Extremadura no son nada diferentes a las que ya había surgido con anterioridad en España. Así tenemos libros, monográficas, el género principalmente se cultiva en el ensayo. Existe también revistas y prensa, y el último término de esa evolución serían los monjes parroquiales de los rutineros cristianos. Los principales focos de actuación lo desempeñaron los diarios y periódicos, tanto regionales como locales, de Cáceres, Badajoz, Coria, Plasencia o Santo Torrejona. Y los principales autores serían León Leal, Perincheta, Casa Soto, Grande Santana, Gaspar Gil, párroco de aquí en San Mateo, o Hotel Verdad. El problema que tuvo el movimiento es que, aunque cohesionado, brevemente o mínimamente cohesionado, estuvo muy disperso, no contó con el apoyo que ellos pretendieron. Y otro de los problemas que creo que acabó con él serían los problemas económicos derivados del coste de edición de periódicos que eran divulgados gratuitamente, lo cual repercutía negativamente en la propia divulgación. Nada más, pero no había gustado mucho de su paciencia y